Ahí Ahora está. sí, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Listo, después de todo este inconveniente vamos a entonces a ver un poquitito de modelos de osteonecrosis de mandíbula. Para eso tenemos que saber que cuando se realiza un modelo experimental se puede realizar con distintos objetivos. Por ejemplo, estudiar enfermedades que afecten al humano, investigar o validar terapias preventivas o terapéuticas, determinar el mecanismo de acción de una determinada droga o investigar el desarrollo de efectos secundarios a una terapéutica. Y bueno, justamente esto es lo que vamos a utilizar nosotros en este modelo experimental, o sea, investigar el desarrollo de efectos secundarios debidos a antiterapéuticas con antirresortivos. Los antirresortivos por excelencia son los bifosfonatos, ¿sí? Cuya potencia fue cambiando con el tiempo, desde los menos potentes, que son aquellos que no tenían nitrógeno en su constitución, hacia los más potentes, que son los aminobifosfonatos. Y fue justamente con el uso de estos componentes, o sea, los aminobifosfonatos, especialmente los más potentes como el ácido solhidrónico, que al ser tratados los individuos por largos periodos de tiempo, se observaron efectos adversos. A nivel de los maxilares, lo que se observa es un tipo de osteomielitis con características particulares, denominada osteonecrosis de maxilar. ¿Por qué la localización es más frecuente en los maxilares? Y en especial en la mandíbula, fíjense acá, generalmente la localización más frecuente es en la mandíbula, o sea, en el maxilar inferior, respecto del maxilar superior. Y eso se debe al estrés fisiológico que ocurre por las fuersas oclusales, que hace que el remodelamiento en este sitio sea 10 veces superior al resto del esqueleto, y además hay que recordar que los bifosfonatos se acumulan en áreas de remodelamiento activo. Entonces se localizan en esta zona de altísimo remodelamiento y tienen un efecto de disminución de dicho recambio y de la angiogénesis. Por otro lado, la mucosa oral que protege a la mandíbula es muy, muy finita. Entonces, como vimos recién, cualquier daño, enfermedad periodontal o tratamientos orales, la quiebra, lo cual permite el pasaje de microorganismos o procesos inflamatorios que van a aumentar justamente la liberación de citoquinas proinflamatorias, favoreciendo la infección. ¿Qué debe cumplir un modelo experimental de osteonecrosis de mandíbula? Bueno, idealmente debería imitar la descripción clínica de la lesión que es generada por la administración de ese antirresortivo, y que además debe ser suministrado con un régimen acorde al que se utiliza en humanos. Entonces, si nos centramos en la osteonecrosis de mandíbula, para poder llegar al modelo, entonces debemos saber primero qué es, segundo cuál es la manifestación clínica, de acuerdo a esto, ¿sí? ¿Qué medicamento lo produce? Porque yo solamente hablé de los bifosfonatos, pero solamente los bifosfonatos pueden producirla. Y segundo, ¿cuál es la etiología? En esta diapositiva lo que vemos es qué es y la manifestación clínica. Esta manifestación clínica es justamente la primer tipo de manifestación que se observó en la osteonecrosis, que correspondía a persistencia de hueso expuesto en la cavidad bucal. Ese hueso pierde viabilidad. ¿Por qué? Porque debido a la falta de la angiogénesis no recibe suministro de sangre, no recibe los nutrientes, por lo cual a ese hueso le pasa algo así como que se muere de hambre y queda expuesto y está rodeado de una mucosa oral, la cual tiene signos inflamatorios. Y también la manifestación clínica de hace mucho tiempo se observaba síntomas de dolor. En este momento ya no se requiere la presencia de síntomas de dolor, porque hay algunas personas que no lo padecen,
y es muy bueno para el desarrollo de modelos experimentales porque la medición del dolor en animales es un poco problemática. Por lo cual podemos decir que ¿qué es la osteonecrosis? Una necrosis avascular. ¿Cuál es la definición de osteonecrosis de mandíbula y qué medicamentos la producen? Bueno, también fue cambiando con el tiempo. La Asociación Americana de Cirujanos la definió en el 2007 como exposición de hueso en la región maxilofacial que permanece más de 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque es el tiempo para que se produzca la cicatrización. En pacientes que han sido tratados con bifosfonatos y que no hayan recibido radioterapia en la región craneofacial. Esta primera definición fue ampliada por la ASMR en el 2009, diciendo que el tratamiento antirresortivo debía ser por lo menos por más de 3 años. En 1914, ¿sí? Hacia 1910 más o menos, comenzó a observarse osteonecrosis por otros medicamentos. Y en la actualidad se amplió la posibilidad de los medicamentos que puedan llevar a osteonecrosis de mandíbula. Algunos antirresortivos, como el denosumab, que es un antirranquele, otros antiangiogénicos, como el bevacizumab, y recientemente, fíjense ustedes que también un compuesto que es anabólico, no catabólico, como los bifosfonatos, también puede dar lugar a su desarrollo, y es el romosozumab, que es una antiesclerotina. Eso hizo que también el nombre de la osteonecrosis mandibular haya cambiado de Bronx, o sea, osteonecrosis asociadas al tratamiento con bifosfonatos, a MRONS, o sea, osteonecrosis asociadas al tratamiento con medicamentos. ¿Cuál es su etiología? Bueno, la etiología es multifactorial y ven acá cuál es la enorme cantidad de mecanismos que pueden inducirla, como disminución en la angiogénesis, disminución del remodelamiento óseo, infecciones, toxicidad en tejidos blandos o duros, supresión de la inmunidad, predisposición genética sobre todo y acumulación de microfracturas. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta cuando uno quiere diseñar un modelo de osteonecrosis de mandíbula? Bueno, lograr la presencia de hueso expuesto en respuesta al tratamiento. Ahí nuevamente el asunto cambió, porque en la actualidad la osteonecrosis también puede ocurrir sin la exposición de huesos, puede ocurrir, por ejemplo, con secuestros óseos, sin necesidad de exposición. Los modelos experimentales que hay en la literatura hasta el momento son a través del uso de bifosfonatos. No existen aún modelos experimentales con denosumab. ¿Cuál es la dosis que se debería aplicar en el diseño de este modelo? Bueno, hay que tomar en cuenta también cómo fue variando a lo largo del tiempo en el desarrollo de osteonecrosis. ¿Por qué? Porque al principio las osteonecrosis solamente se observaban en pacientes con cáncer, en los cuales se utilizaban altas dosis de los bifosfonatos más potentes, ¿sí? Y generalmente cuando estos sujetos eran sometidos a una intervención oral. Pero esto también fue cambiando con el tiempo, ya que después comenzaron a aparecer en pacientes ya tratados por osteoporosis con dosis menores, pero por largos periodos de tiempo, y también fundamentalmente en pacientes los cuales habían sido sometidos a intervención oral. Por lo tanto, habría que ya plantearse una dosis elevada por un tiempo determinado y con una intervención oral. Bueno, también hay que tener en cuenta para el diseño la etiología, en que existen múltiples factores. Por eso sería más conveniente combinar factores. ¿Para qué? Para que se pueda lograr el desarrollo de osteonecrosis en un tiempo
en el menor tiempo posible, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería ese factor asociado? Trauma dental, enfermedad periodontal, inmunosupresor, aumento de estado inflamatorio, etc. Y también se debe tener en cuenta el factor tiempo. ¿Por qué? Porque según la definición, debe permanecer más de 8 semanas en humanos. Pero esto podría diferir entre las distintas especies animales. Por eso, para asegurarse, el tiempo de tratamiento debe ser mayor que 8 semanas y, como siempre, en un modelo experimental, realizar un grupo control. ¿Cuáles son los modelos que hay en la literatura más utilizados? Bueno, también fueron variando con el tiempo. ¿Por qué? Porque los primeros fueron utilizados para determinar cuáles eran los pasos moleculares precisos de su patogénesis, lo cual estaba basado en dos hipótesis: o que la infección primaria sea a nivel óseo y que luego se propague a los tejidos blandos, o que la infección primaria sea en tejidos blandos y se propague al hueso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que encontraron que la más probable es que primero se produzca a nivel del hueso y se propague en los tejidos blandos. Pero después los estudios están basados, en la actualidad también, para ver cuál es el mejor método para poder prevenir su desarrollo y, en todo caso, el tratamiento más adecuado. Veamos entonces qué es lo que se observa en la bibliografía respecto al efecto de los modelos experimentales asociados a bifosfonato. Bueno, se observan efectos a nivel del remodelamiento óseo y de la inmunidad. ¿Y eso a qué se debe? Recuerden ustedes que osteoclastos y monocitos dependen, ¿sí?, provienen de un progenitor común. ¿Qué hacen los bifosfonatos? Los bifosfonatos actúan sobre estas dos progenies celulares, ¿sí? Son captadas por estas dos células macrofágicas, porque el osteoclasto no es nada más que un macrófago muy especializado, ¿sí? Y al ser capturados, ¿qué? En los osteoclastos disminuyen la actividad y aumentan la apoptosis del osteoclasto. Y en los monocitos, en los macrófagos, disminuyen también su actividad, por lo cual va a alterar el sistema inmune. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce la apoptosis del osteoclasto? Bueno, recuerden ustedes que el remodelamiento siempre comienza por la resorción. Por lo tanto, al no producirse la resorción, se bloquea el acoplamiento entre osteoclastos y osteoblastos, o sea que se bloquea en definitiva el remodelamiento óseo. ¿Qué significa eso? Que el hueso se sigue mineralizando, pero la señal de remodelamiento existió. Y esa señal produce una deformación en las lagunas osteocíticas que llevan a la muerte del osteocito. Sin embargo, no se produce el remodelamiento, y entonces el osteocito queda ahí, insertado en lagunas vacías. Por lo cual, al existir estas lagunas vacías, se interrumpe la red de comunicación entre, ¿sí?, el interior y la superficie ósea. Por lo cual, ya no pueden repararse esas microfracturas que al acumularse se transforman en micronecrosis óseas. ¿Cuáles son los efectos de los bifosfonatos a nivel de la angiogénesis y de las mucosas? Bueno, actúan disminuyendo la diferenciación y aumentando la apoptosis de las células endoteliales vasculares, con lo cual inhiben la angiogénesis, o sea, no pueden llegar precursores ni células blancas al ciclo. Pero también, en última instancia, los bifosfonatos inhiben la diferenciación de queratinocitos, por lo cual cualquier daño que exista en la mucosa no puede ser reparado, ¿sí? Y tal es así que la ulceración es uno de los primeros indicios de osteonecrosis. Aquí tenemos cuál es el mecanismo propuesto de osteonecrosis asociada a los bifosfonatos. Bueno, primero el individuo por un tiempo recibe el bifosfonato, que se va a acumular en la mandíbula. Por lo tanto, en esa zona lo que va a existir es disminución en el remodelamiento e hipermineralización en el sitio. Muerte de los osteocitos, lagunas vacías y acumulación gradual de micronecrosis.
ante una extracción dentaria, ¿sí?, los tejidos adyacentes liberan, ¿sí?, los tejidos periodontales liberan citoquinas, por las cuales generan inflamación, que es algo así como que abre los tejidos, por lo cual se produce la liberación de bifosfonatos, escapan de la célula y aumentan su concentración en la zona adyacente a la extracción dental. Por lo cual se genera, se exacerba la apoptosis de los osteoclastos, inhibiendo también la angiogénesis en el sitio. Hay falta de nutrición, pero también hay una lenta migración de neutrófilos, monocitos y al sitio, no solamente de osteoclastos, por lo cual se impide la formación del tejido de granulación. Esto lleva a que exista retraso en la cicatrización y en el remodelamiento. Pero además, por la disminución de la vascularidad, hay una lenta reclutamiento de neutrófilos y linfocitos, ¿sí?, y recuerden ustedes que ese sitio está expuesto a la cavidad oral, que no es estéril, que está completamente llena de microorganismos. Hay más de 500 microorganismos diferentes en la cavidad oral, lo cual puede llevar a una infección bacteriana que, si persiste en el tiempo, como no pueden sacarse los detritos debido a que no pueden llegar las células blancas al sitio, se produce exposición ósea, inhibición en la proliferación de queratinocitos y luego exposición de hueso necrótico. ¿Cuál sería la molécula involucrada en el desarrollo de Bronx? No se sabe con certeza, pero experimentalmente se vio que posiblemente la señal del factor de crecimiento transformante beta 1 esté implicada. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos bloquean esta señal. Los bifosfonatos también aumentan la producción en el sitio de interleuquina 6 y en modelos experimentales se vio que también está aumentada enormemente los niveles de la interleuquina 36 alfa, que también es una citoquina proinflamatoria, ¿sí? En modelos de Bronx, esta citoquina se encuentra muy aumentada. Entonces, si miramos la señal del factor del TNF-beta, ¿sí?, ¿qué es lo que produce? Aumenta del factor de crecimiento vascular endotelial a través de la señal de SMAD, favorece la diferenciación de osteoblastos y la síntesis de colágenos tipo 1, 2 y 3, o sea, la actividad de los osteoblastos y fibroblastos. Y tanto los bifosfonatos como esta interleuquina proinflamatoria lo que hacen es bloquear la señal del TGF-beta, con lo cual podría esta molécula estar involucrada en el proceso, ¿sí? Por supuesto, ante enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea, diabetes, etc., justamente se aumenta el riesgo de producción de osteonecrosis. Acá hay un planteo también de cuál sería la diferencia, ¿sí?, por el tratamiento con el antirranquele, que es el denosumab, para el desarrollo de osteonecrosis. Dijimos que no hay modelos experimentales, pero esta es la propuesta que hay en la bibliografía. Bueno, al ser un antirranquele, lo que hace es, por un mecanismo totalmente diferente a los bifosfonatos, disminuye la diferenciación actividad de los osteoclastos, ¿sí?, que altera el sistema RAN-RACL. Eso hace que se comporta así como una osteoprotegerina, por lo cual disminuye la actividad de los osteoclastos, ¿sí?, con lo cual se produce todo el proceso similar al que producen los bifosfonatos, o sea, hay una disminución marcada del remodelamiento. Pero los macrófagos también tienen, ¿sí?, necesitan el ranquele para su diferenciación. ¿Qué es lo que ven a través de modelos in vitro? Que hay un cambio en la actividad y sobrevida de los macrófagos y los monocitos. Se produce algo así como cuando existe obesidad, que los macrófagos, ante la falta de no de vascularidad, sino ante el cambio de factores, cambian los macrófagos
de actividad? Bueno, acá se produce algo similar. Los macrófagos cambian su actividad y aumenta mucho más la liberación de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, con el antirranquele no existen cambios en la angiogénesis. Por lo tanto, esa disminución en el remodelamiento, ¿sí? Y ante una infección periapical o periodontal, hay un acúmulo de los monocitos. El tratamiento con este ranquele bloquea la actividad de los osteoclastos, por lo cual, al producir una extracción dentaria, esa enorme cantidad de citoquinas proinflamatorias, nuevamente, exponen el antirranquele, se bloquea la resorción y se produce una infección que continúa con el proceso que vimos con los bifosfonatos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de estudios de Bronx por bifosfonatos que hay en la literatura? Los podemos dividir in vivo e in vitro. In vivo todos fueron en mamíferos, la mayoría en ratas, pero también se utilizaron otros animales pequeños como los ratones y perros y cerdos, o animales medianos como los conejos o grandes como las ovejas. In vitro se utilizó un solo tipo de célula, osteoblastos, osteoclastos, queratinocitos, fibroblastos, células endoteliales de cordón umbilical, llamadas UVEC, y si no, la combinación de varios tipos celulares, queratinocitos, más fibroblastos, u osteoblastos, fibroblastos y células UVEC. ¿Cómo se puede evaluar el desarrollo de osteonecrosis en vivo? Bueno, va a depender del estudio que llevemos a cabo. Acá yo tomé este ejemplo de reciente publicación en el cual evalúan los signos más relevantes de acuerdo a la metodología utilizada. Y así le dan un score determinado a los signos que vayan viendo en los cambios que existan a nivel oral. Por ejemplo, pueden evaluarse cambios clínicos dándoles un score determinado como presencia de hueso necrótico, fístulas, abscesos, purulencia, hinchazón de tejidos blandos, gingivitis, o signos radiológicos también, si hay cicatrización o no, ¿sí? Reacción peri o endostial, hinchazón de los tejidos blandos, mediante técnicas densitométricas de radiología, ver cuál es la densidad aparente, la presencia o no de enfisema, y en estudios histológicos, si hay ulceración gingival con hueso expuesto, si hay demineralización de la matriz extracelular o áreas de hueso desnudo, si hay osteonecrosis, que en este caso la consideran cuando en la región hay más de 5 lagunas osteocíticas vacías, presencia de osteomielitis bacteriana, enfisema, hinchazón de tejidos blandos o gingivitis. ¿Qué podemos decir respecto de la rata para los estudios de osteonecrosis asociadas a los bifosfonatos? Que hay una enorme cantidad de estudios utilizando a la rata, en las cuales se utilizaron indistintamente machos o hembras. Los bifosfonatos más utilizados fueron el soledronato y el alendronato. Pero en general no se utilizaron los bifosfonatos solos, sino que en general se utilizaron otras drogas inductivas como dexametasona o lipopolisacáridos bacterianos. Las dosis utilizadas generalmente fueron altas. ¿Para qué? Para lograr una extensa acumulación del bifosfonato en el hueso. Y el periodo de tratamiento existen desde 1 hasta las 18 o 24 semanas. Y por supuesto, encontraron la osteonecrosis en este periodo, entre las 18 y las 24 semanas. La forma de inyectar el bifosfonato fue intraperitoneal o subcutánea, y generalmente se le hace se le agrega un factor, ¿sí? O sea, se aumenta el estado inflamatorio a través de periodontitis, extracción dentaria y diabetes, ¿sí? Ahora, la utilización de la rata en los modelos de Bronx tiene ventajas y desventajas. La ventaja es la fácil disponibilidad, el bajo costo de mantenimiento, que son dóciles, y para su hospedaje se necesita poco espacio. Pero tiene muchas desventajas. Primero, que la fisiología ósea es diferente a la humana, ya que carece de sistemas
haversianos en el hueso cortical, que está implicado en el desarrollo de osteonecrosis. Además, la tasa metabólica es muy, muy alta, lo cual hace que sea dificultoso hacer estudios de cronicidad. La otra desventaja importante es el tamaño de la mandíbula, que es muy pequeño, lo cual dificulta las intervenciones orales. Por eso se recurre a modelos de extracción del primer monal o desarrollo de periodontitis. Entre los animales medianos o grandes para evaluar Bronx, hay modelos, entre el que se encuentra el nuestro, utilizando la oveja como a nivel experimental. ¿Y qué ventajas tiene el uso de este animal? Es que se encuentran genéticamente más cercanas al humano, son dóciles. Su mantenimiento no es muy costoso. El asunto es que hay que tener un espacio suficiente como para alojarlo. El tamaño corporal es comparable al humano, estamos hablando de 30 a 40 kilos. La tasa metabólica también es muy similar al humano. Ovulan espontáneamente con un perfil hormonal similar al de la mujer. Las características óseas son similares al humano. Desarrollan remodelamiento haversiano, también como el humano, y tienen problemas esqueléticos asociados a la edad, como la pérdida de piezas dentales. También desarrollan periodontitis y las bacterias que la desarrollan son similares al humano. Por ovariotomía aumentan el remodelamiento óseo, ¿sí? Ya que en la oveja los marcadores bioquímicos están bien caracterizados, o sea, se puede ver aumento del remodelamiento óseo, que lleva a la pérdida tanto de hueso axial como de periodontal, como en el humano. Y el tamaño de los maxilares es lo suficientemente grande como para permitir colocar implantes, prótesis dentales, y además es posible extraer grandes cantidades de muestra. Por otra parte, presentan problemas éticos mucho menores que el uso de animales domésticos y de moldes. Por eso, para terminar, les voy a mostrar cuál fue el modelo de osteonecrosis que desarrollamos y que pertenece a la tesis del doctor Mario Dalson. Nosotros tomamos ovejas, las cuales las dividimos entre grupos, a unas sin tratamiento, solamente inyección con solución fisiológica, a otras las ovariectomizamos y le dimos solución fisiológica, y a un tercer grupo las ovariectomizamos y le dimos ácido solo hidrónico en una concentración similar a la que se utiliza en los pacientes con cáncer en el humano. Al año le realizamos una exodoncia dentaria. Acá pueden ver en la metodología, la pueden ver acá. Fíjense ustedes que para la operación de los animales se requirió un equipo quirúrgico, es decir, no solamente el cirujano, sino el anestesista, un control cardiológico porque son animales muy, muy sensibles, ¿sí? Acá tenemos cómo se expusieron los ovarios, acá se extrajo cresta ilíaca y se suturó. Acá tenemos cómo se realizó también la extracción dentaria, también bajo control y anestesiadas. Y a los 2 años de tratamiento se le colocó un implante dental en área similar a la que se había producido la extracción dentaria. Acá pueden ver cuál es el resultado de la colocación del implante. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Bueno, pudimos observar que en 2 de las 4 ovejas se desarrolló osteonecrosis de mandíbula. En unas existió hueso expuesto y en la otra, ¿sí?, lo que existió fue el desarrollo de de un secuestro óseo. Y también lo que vimos es que en todas, menos unas, se cayeron los implantes dentarios, ¿sí? Mientras que en las ovarictomizadas en la YAM conservaron los implantes. En base a esto, ¿qué podemos concluir y cuáles serían los desarrollos futuros para desarrollar modelos de osteonecrosis? Bueno, que los modelos experimentales son indispensables para caracterizar, prevenir o tratar la osteonecrosis de mandíbula,
que existen múltiples condiciones para poder desarrollarla en modelos experimentales, que la inducción por monoterapia no sería suficiente, se necesita también una manipulación oral, que el tipo y dosis de bifosfonatos influencian las características locales y sistémicas de la osteonecrosis, pero el desafío más importante son las modificaciones actuales que existen en el diagnóstico clínico de la enfermedad, ya que se están observando casos de osteonecrosis espontánea, es decir, sin intervenciones orales y sin la presencia de hueso expuesto. Bueno, muchas gracias por su atención.